En realidad, esto no importa demasiado, porque todo el caso consiste en el enigma y en descifrar esos monigotes. Las aventuras de Sherlock Holmes, capítulo 2. Los bailarines. Los bailarines es un capítulo basado en el relato de Conan Doyle, The Dancing Men, llamada a veces Los monigotes, o La aventura de los bailarines, o La aventura de los monigotes. Es un relato publicado en The Strand Magazine en 1903 y recopilado posteriormente en el libro El regreso de Sherlock Holmes. Este es un caso, digámoslo así, que consiste en descifrar un enigma mediante un código secreto. Hay unos dibujos hechos con tiza de unos monigotes que están como bailando y que provocan un gran susto en una mujer, y su marido, preocupado, decide consultar con Sherlock Holmes. El caso arranca, como tantos otros, con un Holmes enfrascado en algún tipo de investigación científica, química, nos cuenta Watson en su relato, y de repente hace una observación, una deducción sobre Watson y una de sus intenciones, o no, de invertir sus ahorros en una mina en Sudáfrica o no sé qué. Esto sirve de presentación de algo que luego el propio Holmes usará en la resolución del caso, que básicamente consiste en que si de una serie de deducciones, una detrás de otra, quitamos todas las deducciones de en medio y se le dejamos solo la inicial y la final, esto provoca una especie de efecto sorpresa. Cuando Holmes le dice a Watson, veo que usted no va a invertir su dinero en la mina esta de Sudáfrica, Watson se muestra muy sorprendido. Y Holmes le dice, pues esto voy a ponerlo por escrito, porque cuando le explique cómo he llegado a esta deducción, usted me dirá que esto es una cosa muy simple. Holmes le dice cómo ha llegado a esta conclusión y Watson dice, pero esto ha sido muy simple. Ajá, te pillamos, amigo Watson. Esto ocurre también al final del texto, al final del relato, al final del capítulo, cuando Holmes descubre, llamémoslo así, algunos indicios que desacreditan la investigación o al menos la resolución del caso que se había hecho en principio. Básicamente, y este es un relato que muestra cómo Sherlock Holmes sabe de antemano un montón de cosas que se calla. Como se las calla, luego el efecto sorpresa es muy grande. El relato arranca con la aparición de un tipo, de un señor, que viene a consultar a Holmes sobre algo que le angustia enormemente, y es unos monigotes dibujados en tiza que han aparecido en su casa y que han producido un gran efecto en su esposa. Su esposa, que es de origen norteamericano, le prometió, o le hizo prometer, más concretamente, el día de su boda, que no le preguntaría nada sobre su pasado. Y el tipo, que estaba muy enamorado, decidió prometerlo. El hombre es consciente de que estos monigotes tienen un secreto que ella conoce, que ella no le dice, y que junto a una carta llegada desde América unos días antes de la aparición de los monigotes dibujados, le hacen suponer al señor que su mujer tiene algún secreto en el pasado que le está atormentando. Como le prometió a ella no preguntárselo, y como los dibujos de los monigotes parecen una cosa muy simple o muy infantil, el hombre no puede ir a consultarlo a la policía. Así que acude a Sherlock Holmes. Holmes deduce enseguida que eso se trata de un mensaje, así que de una forma callada empieza a intentar descubrir o a intentar descifrar qué quiere decir el mensaje. Holmes se cita a sí mismo, ya que nos cuenta, mediante Watson, que escribió una pequeña monografía sobre el arte de los enigmas y de los códigos secretos. Algo que en el capítulo de la serie tiene gracia porque Holmes deja la pequeña monografía, que por cierto es un librito muy pequeño, y Watson no sabe si cogerlo y mirarlo o no.
y lo hace como a escondidas. Pero vemos, gracias a la posición donde pone la cámara y las miradas que hace un extraordinario, como siempre, Jeremy Brett, haciendo de Holmes, que Holmes sabe que Watson está cotilleando su libro, su monografía sobre los códigos secretos. Lo cual, al final del capítulo, le permite a Watson explicar la transposición de que cada dibujo de un monigote equivale a una letra. Los monigotes más repetidos son las letras más usadas en el lenguaje o en el idioma inglés, concretamente la letra E, que también ayuda, que la protagonista se llama Elsie, con lo cual en el mensaje está el nombre de la muchacha tiene un nombre con 2 Es, con lo cual descubrimos los monigotes. Es interesante lo de los monigotes, porque en realidad es una cosa como muy infantil, ¿no? Parecen unos dibujos de unos monigotes y la muchacha se asusta. Holmes es capaz de leer o de intuir o de casi leer el mensaje mucho antes de lo que aparentemente lo dice. Esto le permite ir como 2 o 3 pasos por delante durante toda la investigación, especialmente desde que se desencadenan los hechos trágicos. El último mensaje que recibe la muchacha y que el señor transcribe o redibuja, habría que decirlo, y lo manda por correo al Baker Street para que Holmes lo traduzca, es un mensaje que es casi una amenaza de muerte. Cuando Holmes la traduce, corren él y Watson a la mansión esta, a la casa donde están, en auxilio. Y ahí se produce el giro, y es que al llegar a la estación, un tipo allí les informa que el tipo está muerto y que la muchacha o la señora de la casa ha sido acusada del crimen. Es decir, que en el último tercio del relato, el cliente que acude a Sherlock Holmes está muerto. Ha muerto, ha sido asesinado. Esto produce un efecto importante en Holmes, ya que, como no puede ayudar a su cliente, necesita resolver el caso y hacer justicia. Esto se lo dice al policía local que está allí, y que el hombre de repente, cuando ve que aparece Sherlock Holmes, se pone en sus manos y es como, vaya, haga usted lo suyo, Sherlock, que yo le sigo con mis cosas. Sobre esto de la investigación y de que Holmes sabe de antemano un montón de cosas, y luego le permite como descubrir algo que en realidad es de pura lógica. Cuando llega allí, el caso está como resuelto. La muchacha le disparó al marido y luego se suicidó o intentó suicidarse. Él está muerto y ella está herida. Holmes sabe que hay una tercera persona implicada. Sabe que alguien del pasado de ella le está mandando mensajes. Primero una carta que ella no lee, si lo cuenta el marido, que la quema sin leerla. Y como Holmes ya ha traducido parte de los mensajes, sabe incluso cómo se llama este tipo. Esto es algo que luego hablaremos más en detalle. Holmes sabe cómo se llama este tipo y como sabe que esa muchacha es de Estados Unidos, concretamente de Chicago, porque el marido se lo ha dicho, le manda un telegrama a un policía de Chicago preguntando quién es este tipo. Y luego sabe que es un peligroso gángster, se supone. Lo del gángster es muy curioso, porque el primer mensaje escrito en monigotes, el tipo se presenta, aunque en realidad no debería. La historia básicamente es explicada al revés, y ahora viene la zona de spoilers, o sea que sáltense toda esta parte. Va de lo siguiente. La muchacha, nacida en Estados Unidos, era hija de un mafioso, ¿vale? Un gángster. Si era de Chicago, era un gángster. Y más en de la época. El tipo, llamado Abe, como el abuelo de los Simpson, por cierto, decía o creía que estaba prometido con la muchacha, que es algo que parece que organizó el padre de ella, aunque a ella no le gustaba ni el crimen ni el novio este que le habían buscado, así que se largó a Inglaterra. El tipo, ese tal Abe,
le manda una carta y aparece, digamos, allí en la casa. Lo hace dejándole un mensaje con este código que inventó el padre de ella. Es decir, se supone que todos los miembros de esa organización, o al menos los más cercanos, eso incluye a la muchacha, a su supuesto novio y al padre de ella, sabían descifrar este mensaje. El tipo cuando llega le escribe un mensaje con el código presentándose. Soy Eve, estoy aquí. Que uno dice, a ver, si ella ve el mensaje de los monigotes y lo lee, no hace falta que lea el nombre, porque ya sabrá que es alguien de su pasado, que es alguien que viene de Estados Unidos, de Chicago, y seguramente sea un maleante. Pero en todo caso, el tipo se presenta, escribe su nombre en monigotes para que ella sepa quién es. Entonces ella se asusta un montón y no quiere tener nada que ver con este tipo. Pero como no le dice nada al marido, es evidente que la cosa va a acabar un poco mal. Visitando el escenario del crimen, la habitación donde se produce el tiroteo, Holmes encuentra una tercera bala, lo cual demuestra la presencia de una tercera persona en la escena del crimen, concretamente en el marco de una ventana. Como lo hace sin que nadie más de allí en la policía sepa que hay una tercera persona, eso produce un gran efecto. Y el médico local, un señor con unas patillas enormes, le pregunta, ¿pero cómo diablos ha encontrado usted esa bala ahí? Y Holmes dice, porque ya sabía que estaba y la estaba buscando. Esto es muy importante en este relato y en este capítulo, porque en todo momento Holmes va como 2 o 3 pasos por delante de la investigación. Así que resolver para él ese enigma en realidad no es muy difícil. Porque es como si se pone a hacer los deberes de 2 cursos anteriores. Esto es como muy fácil. Ya en la escena del crimen, Holmes escribe un mensaje con monigotes y se lo manda al malvado Eve, que está viviendo realquilado, digamos, en una granja cercana. El tipo viene, entra con todas las emoción, pensando que se va a reencontrar con la muchacha, y es detenido de inmediato. Allí confiesa que es un tipo que viene de Estados Unidos, que estaba prometido con la muchacha, que la muchacha se largó y que él ha venido aquí. Y como no quería irse con ella, y además ella le ofreció dinero para que se largara, en un tiroteo fortuito y según él en defensa propia, mató al señor de la casa y luego se entera que su amada Elsie se intentó suicidar. El hombre se hunde, la policía lo tiene detenido y se termina el caso. El caso termina con una explicación, digamos, del Dr. Watson diciendo que la muchacha se recuperó. No sabemos, se supone que sí. Y que el tipo fue condenado a muerte y luego su pena fue conmutada por trabajos forzados. En realidad, esto no importa demasiado, porque todo el caso consiste en el enigma y en descifrar esos monigotes. Yo recuerdo, y ahora ya viene apartado personal, que cuando leí este relato, yo intenté descifrar el mensaje. Obviamente no encontré ni una sola letra, ni una sola palabra y no entendí nada. Así que no podría dedicarme al mundo de los enigmas. Pero nuestro amigo Sherlock Holmes, sí. Así que habría que leerse su pequeña monografía sobre los enigmas. Nos veremos en el siguiente caso de nuestro admirado Jeremy Brett haciendo de Sherlock Holmes en las aventuras de Sherlock Holmes.